Ok, very good girls. Ok, chicas, bueno. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La clase pasada we have like a little accident because tuvimos un accidente pequeño porque se me juntaron como las tres fichas y como que no tenía muy claro cuál era el material de cada uno, pero pues ya todo quedó solucionado. So we're going to be checking two evidences for today. Vamos a ver dos evidencias que tenemos para el día de hoy. La profe Liz me había comentado que una es una evidencia que ustedes no habían visto, entonces vamos a estarla revisando. Before that, antes de eso, pues como ustedes saben, yo les voy a mostrar absolutamente todo lo que ustedes o donde van a encontrar todo el material de apoyo antes de eh, em, que ustedes tengan que desarrollar estas evidencias, ¿cierto? Dónde las encuentran, dónde encuentran el material de apoyo y finalmente pues pasamos a la parte de la explicación de el taller, de qué se debe hacer en cada parte del taller. Vamos a mirar los talleres porque realmente son dos y dependiendo de la cantidad de ejercicios, pues yo les voy a decir, bueno, este sí, este no, para que ustedes lo tengan claro. ¿Ok? So, I don't know if you have any questions. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿O todo está claro hasta el momento? Sí, profe, todo está claro hasta el momento. Ok, very good. Entonces, where we're going to be finding or we're going to find the document. ¿Dónde vamos a encontrar estos documentos? ¿Dónde vamos a encontrar la evidencia que vamos a trabajar? Vamos a venir entonces a la fase de ejecución, ¿cierto? Vamos a venir a la actividad de aprendizaje 13. And then we're going to be checking the evidence number 4. Reading workshop inferring from context. Vamos a verla acá. Bueno, nos dice que en este caso la evidencia está acá. Yo ya les voy a mostrar el material que es esta que está acá. Reading Workshop, Inferring from Context, ya vamos a ver de qué se trata. Pero lo que me interesa, chicas, antes de que ustedes me pregunten, bueno, profe, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Es para que ustedes puedan ver los materiales complementarios, ¿cierto? Entonces, para que ustedes puedan realizar este taller, van a venir aquí donde dice material, supply chain, actors and actions in passive voice, ¿cierto? Entonces, esto, este material que está acá, tenemos la versión descargable y la versión multimedia, ¿ok? So, primero vamos a ver la versión descargable, que es la que generalmente es un poco más rápida, y luego vamos a ver las otras. ¿Qué vamos a encontrar acá? ¿Qué vamos a encontrar en la versión descargable o qué vamos a encontrar en este material de apoyo? Que realmente es lo que necesitamos nosotros para desarrollar estas dos guías. Bueno, por ahora esta y ya después les muestro la otra. ¿Qué tenemos? We're going to be finding the introduction. Vamos a encontrar la introducción. We're going to be checking the concept map. Vamos a ver entonces, nos dice que supply chain actors and actions in passive voice. Vamos a ver qué contiene actions in passive voice y supply chain actors vocabulary. Vamos a ver el vocabulario. Entonces, antes de iniciar, para que ustedes tengan claro de qué vamos a estar hablando, es importante eh, que ustedes también entiendan sobre qué se va a estar enfocando este taller. ¿Por qué? Porque muy probablemente cuando lleguen a cierto punto, ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué es? Porque yo no sé qué es esto, ¿cierto? Vamos a ver entonces lo que hablaríamos o lo que denominaríamos como voz pasiva y voz activa, ¿cierto? ¿Qué sería la voz pasiva y la voz activa? Ya lo vamos a ver. Bueno, primero que todo, importante que ustedes conozcan el vocabulario de las cadenas de distribución, ¿ok? Entonces, tenemos the provider or the supplier, los proveedores. Es quien se ocupa o ocupa el primer lugar en la cadena de abastecimiento, quien se encarga de proveer lo necesario para la elaboración o fabricación de un producto. El provider or the supplier. Tenemos acá un ejemplo. Wood is provided to a woodwork company by a timber company. La madera es provista a una carpintería por una compañía maderera, ¿cierto? Entonces tenemos claro que el proveedor or the supplier, cualquiera de los dos es completamente válido. Then we have the manufacturer.
el manufacturador, el fabricante, para que sea un poquito más sencillo. Sony is the technology devices manufacturer whose products are TVs, laptops, cameras, among others. Sony es el fabricante de elementos tecnológicos cuyos productos son televisores, portátiles, cámaras, entre otros. Entonces, hay una diferencia entre que es un provider, que es el proveedor, y tenemos el manufacturer, que sería el fabricante. ¿Ok? Then we have the agent, el agente. Es el enlace entre el proveedor y sus clientes, apoyando la concertación de contratos comerciales. Este actor no siempre se encuentra presente en toda la cadena de abastecimiento. Es quien hace el link o el linking a los proveedores y los clientes. Es como, digamos, si tenemos un proveedor que en este caso sería soya, digamos la marca de concentrado soya, el agente podría ser el Éxito o Carulla o un supermercado, ¿sí? Entonces sería el que siempre está generando la conexión, apoyando la concertación de contratos comerciales, ¿vale? Entonces tenemos, we need an agent to get a contract with a sporting goods company. Necesitamos un agente para conseguir un contrato con Sporting Goods Company. Es la persona que se encarga de hacer el link o hacer la conexión. The wholesaler, los mayoristas, es quien establece la intermediación entre el fabricante y los detallistas. Se encarga de comprar y almacenar debidamente los productos del fabricante. Tenemos aquí un ejemplo. The wholesaler will send the products to our store for tomorrow. El mayorista enviará los productos a nuestra tienda para mañana. Tenemos el mayorista y tenemos el minorista, que sería el retailer. Son los puntos de venta al detalle cuyo objetivo es el consumidor final. Entonces, los puntos de venta chiquitos. Podríamos decir que un mayorista sería una empresa, podría ser un supermercado, podría ser una compañía, y pues el minorista sería algo como una tienda de barrio, etc. Tenemos entonces, our trucks will distribute the cookies to schools. They're also retailers. Nuestros camiones distribuirán las galletas a los colegios. Ellos también son nuestros minoristas. Entonces, los colegios también serían minoristas cuando estamos hablando de alimentos o bueno, dependiendo del producto que nosotros manejemos. Ok, now we're going to be checking the phases. Vamos a ver las diferentes fases en la cadena. The supply, the manufacturing, and the distribution. The supply is how, when, and where the raw material is obtained. Nos dice que es cuándo, cómo y dónde el material en crudo o el material inicial es obtenido en orden o a la idea de que se transforme o que pase a la fase de transformación, ¿cierto? Entonces, is the raw material is obtained in order to get to the transformation phase. O sea, es la fase inicial en la que se toma el producto, bueno, el material, para que éste vaya a cambiar a la siguiente fase, que sería la de transformación. Después de que pasa la fase de transformación sería de manufacturing. During this phase, the raw material is converted into finished products. Durante esta fase, el material que se convirtió de la fase de transformación ya se convierte en un producto finalizado, ¿cierto? Entonces va a pasar del supply al manufacturing y después del manufacturing va a pasar al distribution, que sería la distribución, ya cuando se empieza a enviar o que se empieza a distribuir por todos los mayoristas, for all the wholesalers and the retailers, a los mayoristas y a los minoristas. Ok, ahora, importante acá, muchachos, o bueno, chicas, porque creo que solamente de chicas. Vamos a revisar si ha llegado alguien más. No, no ha llegado nadie más. Ok, ¿qué vamos a ver entonces acá, chicos? En esta parte aquí, importante porque necesito que ustedes estén claros en esta parte de acá. En el punto número 3 nos va a pedir que hablemos en voz pasiva, activa y voz pasiva, ¿cierto? Understanding active and passive voice. Nos pide que identifiquemos cuál de estos está hecho en voz activa y voz pasiva, ¿cierto? So what we're going to be checking. Importante que me presten atención en esta parte para que ustedes entiendan la diferencia de qué es voz activa y voz pasiva. ¿Qué tenemos? La voz activa y pasiva en inglés expresan dos diferentes maneras de explicar la misma situación, aunque desde diferentes perspectivas, ¿vale? Entonces,
active voice se centra en quien realiza la acción. For example, Noel Company produces different types of cookies, ¿cierto? Nos dice que en este caso la compañía Noel, la empresa o la compañía, produce diferentes tipos de galletas. En este caso, ¿quién sería el, digámoslo así, como el protagonista? Sería la compañía, ¿cierto? Sería Noel. Ahora, cuando nosotros hablamos de voz pasiva, quiere decir que ya no estamos hablando de la empresa. O sea, la empresa ya no es la que recibe la acción, sino las galletas. Entonces ya vamos a ver cómo cambia. En este caso, el sujeto es quien realiza la acción, es decir, la empresa Noel, cuando hablamos de voz activa. When we're going to be talking about passive voice, cuando hablamos de voz pasiva, se centran sobre quien recae la acción. For example, many types of cookies are produced by Noel Company. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en la primera forma nos dice que la empresa Noel es la que produce las galletas. Pero cuando nosotros cambiamos todo a passive voice, nosotros ya no nos vamos a centrar en que es la compañía Noel, sino que muchas galletas, las galletas son producidas por esa compañía, ¿vale? Entonces, muchos tipos de galletas son producidas por la empresa Noel. Cuando se utiliza la voz pasiva, se debe utilizar la siguiente estructura. Generalmente, cuando nosotros hablamos de voz pasiva, el sujeto, en este caso, sería many types, ¿cierto? Varios tipos are produced. Entonces, sigue esta regla, aunque les recomiendo que no sigan esta regla o no se centren tanto en esto, porque de pronto se pueden confundir. Pero sí es bueno que ustedes lo tengan un poquito presente. Sin embargo, si no lo entienden con la estructura, no se compliquen. O sea, pueden empezar a buscar más ejemplos. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Ok, dice que vamos a utilizar el sujeto, el verbo to be, el pasado participio del verbo, vamos a seguir con by y el agente. Generalmente, chicos, cuando ustedes hablan de voz pasiva, siempre van a encontrar by, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes estén en esta parte del taller, es importante que revisen en cuáles ustedes alcanzan a encontrar el by. Eso por esa parte. Estos son algunos verbos comúnmente utilizados en la gestión de la cadena de abastecimiento y estructura en el tiempo de pasado participio. También los van a encontrar dentro de estas, ¿qué? De estas lecturas, de estos textos. Entonces es importante que ustedes también le peguen una revisada a esta parte. Stock, manufacture, produce, pile on, provisioned, distributed, consigned, read, and consulted. Si ustedes se ponen a mirar, estos los van a encontrar. Entonces ustedes van a decir, si está en pasado participio, puede que lo estén o la estén utilizando en voz pasiva. Entonces, para que ustedes estén muy pendientes sobre eso. Aquí tenemos otros ejemplos. Barcodes are read by a reader gun. ¿Cómo sería esta oración en voz activa? Sería, a reader gun is used to read barcodes. ¿Sí? Entonces, en este caso, la lectora, la pistola lectora de barras, sería la que está realizando la acción, ¿cierto? Cuando lo pasamos a voz pasiva, decimos que los códigos de barras son leídos por una máquina o por una pistola lectora o las de láser, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes entiendan un poquito cuál es esa diferencia para que no vayan a haber confusiones a la hora de hacer la parte de el passive y el active voice. Bueno, esto sería lo que ustedes encontrarían acá, ¿cierto? Como el material de descarga. Si ustedes quieren hacer el interactivo, pues ustedes saben que en el interactivo generalmente pueden encontrar, van a encontrar casi lo mismo que se encuentra en el descargable. Entonces, yo les recomiendo, si ustedes quieren, descargar este que es un poco más sencillo de leer, o si quieren utilizar este, it's up to you. Aquí tenemos unos mapas conceptuales, que es lo que ya encontramos acá y demás. Entonces, cualquiera de los dos que quieran usar, está bien. Bueno,
Eso por esa parte. Now we're going to be checking the workshop. Vamos a ver el workshop y qué nos dice que debemos hacer, ¿vale? Para que sea más sencillo. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, vamos a mirar qué nos dice. Consulte y estudie minuciosamente el material de formación y el material complementario del área de inglés. Acceda al taller Reading Workshop Inferring from Context, que es este que está acá. Se los voy a subrayar para que no se me vayan a perder. ¿Qué tenemos acá? Entonces, vamos a ver el primer punto y que dice Understanding Text Organization. Read the following text and answer the questions below. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que tenemos abajo, ¿cierto? Entonces, vamos a leer el texto y vamos a ver qué nos dice. Organize the text as you could notice. 5 sentences will remove. Please check the following options to complete the text. Pay attention. There is one extra option that is not necessary. ¿Qué les recomiendo yo? Primero revisen estas palabras que tienen acá, ¿cierto? O estas oraciones, porque estas son las que van a ir metiendo en cada uno de estos campos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos espacios están vacíos. Lo que nos está pidiendo es que utilicemos estas oraciones que están acá. ¿Qué les recomiendo yo? Primero miren estas oraciones, sepan qué quiere decir cada una de ellas y después sí hagan la lectura del texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya tengan más o menos el significado de esto, pues ustedes van a entender mejor cómo podrían organizarlo dentro del texto. So it's going to be easier for you. Va a ser un poquito más sencillo para ustedes. Ahora, aquí también hay una cosa, there is a catch, hay una trampilla o una cáscara, y es que hay una de más. Dice, pay attention, there is one extra option that is not necessary. Hay una opción extra que no está o que no es necesaria. Entonces ustedes deben averiguar cuál es la que no es necesaria. No es necesario, digamos, a la hora de la entrega que me digan, esta era la equivocada, no. Sino que sencillamente ustedes lo puedan poner. Ahora, nos da un tip o nos da, sí, un tip o un consejo o una pista que es pay attention to linking words or punctuation marks to determine the best option for each case. Nos dice que hay que prestar atención a los puntos, a los, a los signos de puntuación o a los conectores. Pueden ayudarnos a cuando vayamos a desarrollar esta parte. Luego tenemos el segundo punto, que es finding synonyms. According to text, match the proper synonym for each of the terms column A with synonyms from column B. En este caso lo que tenemos que hacer es conectar. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de cada una de las palabras? ¿Cierto? Entonces tenemos fashion, increase, blur, certain, and emerge. Vamos a ver cuál de estas sería la de la parte B. Como para ayudarles un poquito con una, clear, digo, not clear or muddy sería un sinónimo de blur, que sería borroso. Entonces aquí ustedes agregan light en este espacio que tenemos en la mitad. Ok, after that, después de esto, un momento. Sí. Después de esto, después de esa parte, tenemos otra lectura, una lectura un poquito más larga. Se las voy a subrayar para que no se vayan a perder. Con verdecito. Después de esta lectura, van a tener que contestar algunas preguntas que están acá, que son estas. A, B, C, and D. Hay que contestar estas preguntas de acuerdo a la lectura.
Un segundito. Bueno, entonces hay que responder estas preguntas de acuerdo a este texto. After that, después de esto, viene el punto que les comentaba, que es Understanding Active and Passive Roles. Hola, José, buenas noches. Ok. Entonces, estábamos en esta parte de Passive y Active Voice, ¿cierto? Lo que les comentaba. Vamos a ver si lo que están hablando está en voz activa o en voz pasiva. Recuerden que, pues, para entenderlo mejor, ustedes pueden utilizar el material de apoyo que ya les expliqué. Después de que terminan esta parte, after this, you're going to be having the other part that is going to be read the following case study and complete it with one of the verbs from the box in the appropriate form, active or passive for each case. ¿Qué nos está pidiendo acá? Que vamos a hacer esa lectura pequeña y dependiendo de cómo lo interpretemos, vamos a utilizar alguno de los verbos que tenemos acá, ¿cierto? Entonces nos dice que export está 2 veces, está test, está sell, está locate, está launch, start está 2 veces y produce está solamente una vez y call también solo está una vez. Ahora, hay que ver o hay que entender o hay que interpretar si se podría, alguna de estas está en forma de passive or active voice, ¿sí? Si está en forma activa, normal. Pero si está en pasiva, ya sabemos que hay que cambiarlo al pasado participio. Entonces, ustedes tienen que hacer esta investigación chiquita. Y listo. Esto sería, no mentiras, falta el último punto. The final point is, the following is the testimony of someone that was that has witnessed a robbery in a distribution center. But this person does not want his or her information to be revealed. Please rewrite his or her testimony in the passive voice. Check the example. ¿Qué vamos a tener que hacer en esta parte, chicos? Como les comenté, cuando nosotros hablamos en voz pasiva es sobre quién, sobre quién está hablando. Digo, sobre quién se habla, ¿cierto? Es sobre quién recibe la acción. Entonces lo que nos pide es tomar este pequeño texto y reescribirlo en voz pasiva, ¿vale? Yo sé que va a ser un poquito complejo, no se preocupen, van a tener el tiempo para enviar esta evidencia, no hay afán. Entonces, no se preocupen por eso. Ok. Esa sería la primera parte, o este sería el primer taller o la primera evidencia que debemos desarrollar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Do you have any questions so far, chicos? ¿Alguna duda? No se preocupen por la grabación, apenas terminemos la clase. No, profe. Yo subo la grabación. Bueno, let's continue with the other one. Vamos a seguir con la otra evidencia. Esta es la que la profe me había comentado que no habían visto. Entonces, vamos a ver. De igual manera, vamos a revisar dónde está. Esta es la 14. Ok. Entonces vamos a cerrar acá. Fase de ejecución para encontrar lo que debemos hacer. Actividad de aprendizaje, ¿cierto? Workshop Customer Satisfaction Tools. Entonces, vamos a ver de qué se trata y qué material podemos utilizar para el desarrollo de esta evidencia, ¿cierto? Nuevamente vamos a la parte del descargable. Siento yo que, como les comenté anteriormente, es mucho más sencillo y está un poquito más fácil de entender. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Es un poco más corta que la anterior, entonces, y es un poco más sencilla realmente. Entonces, ya lo vamos a ver, pero primero vamos a ver qué tenemos como material para que ustedes puedan desarrollar este taller. Dice, vamos a ver qué son los verbos regulares y los verbos irregulares en presente y en pasado, ¿sí? Es importante que ustedes identifiquen estos verbos. ¿Por qué? Porque a diferencia de español, mentiras,
En español nosotros tenemos muchos verbos que cambian, ¿cierto? Yo como, en español en presente, yo comí. Para nosotros esa es la forma natural. Y en inglés tenemos los verbos que son regulares y los verbos que son irregulares. ¿Qué es un verbo regular? Un verbo regular es aquel que no cambia su estructura base. Por ejemplo, vamos a ver qué es un verbo regular. Aquí tenemos live, ¿cierto? Que es vivir. Este verbo que está acá que no quiere coger el solito, que es live. Bueno, no se pudo. Entonces tenemos live, termina en ed, ¿cierto? Cuando los verbos generalmente terminan en ed y son verbos regulares, se les va a agregar la d, solamente una d, ¿cierto? Entonces, cuando solamente se les agrega una d o una ed, estos son verbos regulares. Quiere decir que no va a cambiar la manera o la forma del verbo base. Como ustedes pueden ver, live solamente le agregué una d. O, out y like, liked. Solamente agregué una d ahí. Ahora, hay algunos verbos que van a terminar en y, ¿cierto? Y nos dice, when these verbs are preceded by a consonant, the final y is changed for an I and then ed. Nos dice que cuando estos verbos que terminan en y son precedidos por una consonante, o sea, una letra consonante, ¿cierto? Esta letra va a hacer que el verbo cambie. Digo, sí, el verbo cambie. Entonces, study, studies. Carry, carried. Como ustedes ven, ya no tiene la Y, ¿cierto? Se le está cambiando la Y. Y en el caso de carry o de try, aparte de que ya no tienen Y, se les va a agregar una ed, ¿cierto? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto para qué es? Lived, out, light, studied, carried or tried son verbos que están en pasado, ¿cierto? Entonces, study es presente y studied, que no está acá, o carried es un verbo que está en pasado. Esta sería la forma en pasado de estos verbos, ¿vale? Ahora, when these verbs are preceded by a vowel, just add the id. Cuando estos verbos son precedidos, o quiere decir que siguen por una vocal, ¿cierto? Solamente vamos a agregar la ed. Entonces, a play le vamos a poner ed. Enjoyed, enjoyed. Y stayed, stayed, ¿cierto? En este caso solamente vamos a tener que agregar la ed. Entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de hablar de verbos regulares. Verbos regulares son verbos que al pasarlos a pasado o hablar de ellos en pasado, se les debe agregar la ed, ¿sí? Hay algunos otros verbos que son estos, que ya se los voy a mostrar, que también tienen sus reglas, ¿cierto? O sea, siguen siendo lo mismo, verbos en pasado. Pero, por ejemplo, este que termina en una consonante, por ejemplo, stop, van, plan or occur, se les va a duplicar esa consonante y agregar el ed. Entonces, en este caso, stop, pues va a cambiar a stopped, ¿cierto? Van, banned. Como ustedes pueden ver, se duplica la consonante y se agrega la ed. Hay algunas excepciones. Verbs ending in Y and W. Verbos que terminan en Y y en W. Claro, porque acá nosotros decíamos, este termina en Y, ¿cierto? Study termina en Y y está cambiando a studied. Pues estas también son algunas excepciones. Play va a cambiar a played y show va a terminar en showed. Son excepciones, como en español también las tendríamos. If the accent is not on the last vowel, just add the id. Si no hay un acento o no hay una pronunciación que se agregue en el final de la palabra o en el final del verbo, vamos a agregar nuevamente el ed. Offer, offered. Entonces, ¿qué podemos decir de los verbos regulares, chicos? Para sintetizar todo lo que les he dicho. Los verbos regulares son verbos que no cambian la estructura o no cambian la escritura, para que sea un poquito más claro, cuando cambian a pasado. ¿Listo? Son verbos que en pasado mantienen casi la misma forma. Solamente les agregamos sufijos, que sería el ed o la d, o cuando duplicamos la consonante. Ahora, vamos a ver
¿qué pasa con los verbos irregulares? ¿Sí? Estos verbos van a cambiar dependiendo o no van a cambiar. O sea, es que es un tema que es de práctica más que todo. Aquí tenemos, en este caso, algunos verbos que son irregulares, pero no cambian. ¿Sí? O sea, se van a mantener igual que en su forma presente. Entonces, es importante que ustedes vayan investigando o vayan buscando listas de verbos para que ustedes sepan, uy, este verbo es regular o este verbo es irregular, pero no cambia. Porque muchas veces pasa que uno no se acuerda, que uno dice, este verbo es irregular o es regular. Aquí tenemos una lista de verbos irregulares que no cambian. Quiere decir que en pasado siguen igual que en presente. Entonces, aquí hay una lista, se las voy a dejar para que ustedes la revisen cuando estén desarrollando el taller. Los que me interesa que veamos son los que sí cambian, que son bastantes. Vamos a ver algunos de ellos. Como les digo, algunas veces muchos estudiantes me preguntaron, profe, pero yo cómo me voy a aprender todos esos verbos. Pues realmente no es que te los aprendas, sino que sencillamente los vayas viendo y vayas sabiendo, los vayas conociendo, porque eventualmente, pues no es que uno siempre se acuerde de todo el verbo, de todos los verbos, no. O sea, cuando son irregulares, es muy sencillo que uno se le olviden. Entonces vamos a buscar entre estos, vamos a buscar los más comunes para que ustedes los tengan en mente. Bueno, vamos a empezar. Los más comunes, digamos, o los que ustedes de pronto más van a necesitar serían este, que sería el verbo to be, ¿cierto? Luego tenemos begin, que sería comenzar. Tendríamos bite, que sería morder, ¿cierto? Blow, que sería soplar. Break, que sería romper. Build, que sería construir. Buy, or both, que sería comprar. Catch, caught, que sería coger o agarrar algo, atrapar. Tendríamos do, el verbo do, que es el verbo hacer. Draw, or drew, que sería el verbo dibujar. Dream, que sería dreamed. Ese puede ser regular o irregular, es una excepción. Drink, que cambiaría a drunk, que es beber. Tendríamos drive, que sería drove, que sería conducir o manejar. Eat or ate, que sería comer, ¿cierto? Vamos a ver cuál más nos serviría o que es de los más comunes. Fly, que sería flew, volar. Luego tenemos get, que sería got, que sería obtener. Give, que es dar. Y gave, que es dar. O dio, o di, en el pasado. Go, ir, went, fue, o salió, o salir. Bueno, pues en presente. El verbo have, que en pasado sería had, tener, en presente, tuve, en pasado. ¿Cuál más nos hace falta? Que sería de los principales. Bueno, el verbo make, que sería hacer. Y made, en pasado, que sería hice. Pay, de pagar. Este no, ese proof no. Bueno, pues ya que. ¿Cuál era el otro? Sit y sat, que es en presente sería sentarse y en pasado sería me senté. Sleep y slept, dormir y dormí. Y finalmente speak y spoke, hablo y hablé. Estos serían como los más comunes que ustedes utilizan o los que más uno escucha, pero pues todos igual son importantes, ¿no? De todas maneras, porque ustedes necesitan revisarlos todos. Ah, y aquí hay otra, vamos a mirar. Tenemos take, que el otro sería took, pero es que no me deja, ya, ya que. Bueno, tenemos take y took, que sería tomar. ¿Cuál otro de acá nos sirve? Write, que en pasado sería wrote, que sería escribir. Es para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta partecita de acá, pues todos están en amarillo, pero pues esos dos son como los más importantes. Ok, ¿qué más encontramos en este material? Que realmente es bastante explícito y nos puede ayudar mucho a la hora de resolver el taller.
A mí no me dejó entrar, pero muchachos, si les doy una hora de entrada es para que entren a esa hora. Ok, ¿dónde estamos? Acá. Ok, ¿qué tenemos acá? La forma afirmativa, ¿sí? De los verbos en presente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de forma afirmativa es cuando estamos dando una opinión o cuando estamos hablando, ¿cierto? Normal. Ahora, importante que ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de tercera persona o hablamos, para que sea un poquito más comprensible, ella, él o eso, ¿sí? Nosotros vamos a agregarle una S al verbo. Entonces, digamos que vamos a tomar un verbo de acá, digamos que sería sí, que sería ver, ¿cierto? Estamos hablando en presente, no estamos hablando en pasado, así que esta columna de acá de la mitad no la vamos a ver, no la vamos a utilizar en este momento. Y es, si el verbo está en tercera persona, entonces ella, ¿cierto? En este caso, she writes poems. Ella escribe poemas. Esta regla de agregarle una S solamente se va a cumplir cuando nosotros estamos hablando de estas tres personas. She, it or he. ¿Vale? Voy a tratar de cambiarle el color. Ya. Solo cuando nosotros hablamos de she, he o it, vamos a aplicar la regla de agregarle una S. De resto, no vamos a cambiarle nada más al verbo. ¿Vale? Bueno, tenemos otro tipo de verbos. Denme un segundito que voy a abrir aquí. Un segundito. Cuando nosotros estamos o cuando nosotros hablamos de verbos en inglés, ¿cierto? En tercera persona, y cuando yo me refiero a tercera persona quiere decir estos she, he o it, estos verbos también van a cambiar, así estén en presente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que los vamos a conjugar con alguno de estos pronombres, que son ella, él o eso, no podemos decir she go o she wash, ¿cierto? O no podemos decir she fix. No, vamos a cambiar. Entonces, para verbos que terminan en SH, CH, X, doble S, o Z, vamos a cambiarlo por la ES. Entonces vamos a quitar esa terminación. Mentiras, no la vamos a quitar, le vamos a agregar a esa terminación. Entonces, denme, es que estoy mirando a ver si la estudiante entró. Entonces, vamos a agregar esa terminación de ES, al igual que si lo estuviéramos haciendo con un verbo regular, solamente que esto aplica para presente. ¿Sí? Estamos hablando del verbo presente, no del verbo en pasado. Estamos hablando de presente en tercera persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de she go, o ella va, no vamos a decir she go, vamos a decir she goes. Entonces, como se pueden dar cuenta, termina en o y le estamos agregando la ES. She catches, ella agarra o ella captura. She washes, ella lava. She fixes, ella arregla. She kisses, ella besa. O he buzzes, él vibra, ¿cierto? Cualquiera del verbo, o sea, si ustedes van a utilizar un verbo y tiene estas terminaciones, van a tener que agregar la ES solamente cuando hablan de ellos tres. O sea, tercera persona. Si ustedes dicen yo voy, pues no tienen que agregar, no tienen que hacer este cambio. Ustedes pueden decir I go, I catch, I wash y pueden decir tú, por ejemplo, no ella, sino tú. You go, you catch, you wash, you fix.
Primera y segunda persona no tienen este problema. Solamente es cuando hablamos de she, he o it. Ahora, cuando tenemos verbos que terminan en consonante más y, vuelve y sucede lo mismo. Vamos a cambiar entonces la y por una i latina y le vamos a agregar el es. Importante, solamente en tercera persona. Para verbos que terminan en una vocal y, play, plays, solamente en este caso vamos a agregar la S. Ya no vamos a agregar la I latina, sino la S. Y finalmente otros verbos. Take, takes, se le agrega la S. Come, venir, comes, viene. S, hit, golpear, golpeas o golpeó. Y read, reads, leer, ella leyó, él leyó o eso leyó. Ok, tenemos algunos ejemplos acá, que son I study the budget for the company. He studies the budget for this year, and we plan to buy a new brand car. Son ejemplos que tenemos aquí. Muy cortos, by the way. Ahora, algo que hay que tener en cuenta acá es, esta es la forma afirmativa, cuando nosotros queremos dar un statement, cuando queremos hablar de algo. Pero cuando nosotros queremos negar algo, va a ser un poquito diferente. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a tener que agregar un auxiliar, ¿cierto? ¿Un auxiliar qué es? Pues es la palabra o es el complemento, bueno, no el complemento, sino llamémoslo complemento, que nos va a ayudar a hacer negativa la oración, ¿cierto? Entonces, aquí nos está dando la forma inicial, que sería el pronombre, ¿cierto? Y aquí estaría el auxiliar negativo, lo que les digo que nos ayudaría a hacer la frase negativa. Entonces, she, he o it, cualquiera de los dos, tercera persona. Y aquí tenemos we, I, you o they, primera y segunda persona. Es importante tener en cuenta que, como les mencioné aquí arriba, cuando nosotros hablamos de he, she o it, es tercera persona y que por ende debemos agregar cosas, pues también nos pasa lo mismo en el auxiliar. Si nosotros vamos a utilizar estos tres, el auxiliar ya no puede ser do solito, sino tenemos que agregarle la ES, como lo ven acá. Si nosotros vamos a hablar de we, I, you and they, vamos a tener que dejar el auxiliar como está, ¿cierto? Entonces ya no va a ser does, yo no voy a decir I does o you does, no. I do o you do, o they do or we do, ¿vale? Pero no vamos a cambiar este auxiliar. Realmente el auxiliar, junto con la negación, es lo que nos va a decir si la oración es negativa o es positiva. ¿Por qué? Pues en positivo no vamos a agregar nada de esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Importante acá, el auxiliar más el negativo va a ser la parte que va a negar el verbo, ¿cierto? Entonces, si tenemos el verbo trabajar y tenemos el verbo, les cambio el color. Si tenemos el verbo trabajar y el verbo producir, ¿cierto? Entonces vamos a ver. He does not work for us. Quiere decir que él no trabaja, y aquí tenemos un complemento que es para nosotros. Él no trabaja para nosotros. Y acá tenemos, we do not produce toys, ¿cierto? Acá tenemos toys como palabra o como complemento que serían juguetes. El verbo es producir. Entonces, en este caso, el do not está haciendo la negación de este verbo que es producir. Quiere decir que no se producen, que no los hacen. Y el complemento sería toys. Ese lo podemos cambiar por comida, we not produce food, or we do not produce, I don't know, planes, or we do not produce, I don't know, houses. Bueno, podemos cambiar el complemento por lo que sea. Pero lo importante es que ustedes conozcan cómo van a hacer la negación dependiendo del pronombre, si es en tercera persona o es en primera o segunda persona. Tenemos aquí unos ejemplos, ya todos están morados. Tenemos aquí unos ejemplos que dice, he doesn't speak Chinese. ¿Qué estaría diciendo este ejemplo? ¿Quién me puede ayudar?
¿Nadie? Hello. ¿Él no habla chino? Él no habla chino. Ujú. Muy bien. Él no habla chino. ¿Por qué? Porque estamos teniendo el pronombre he y tenemos el auxiliar negativo he doesn't. Tenemos el verbo hablar que sería chino. Entonces, él no habla chino. Muy bien. Muchas gracias. Finalmente, vamos a seguir. Dame un segundito que estoy revisando otra parte acá. Vamos a revisar la parte interrogativa, ¿cierto? La parte interrogativa nos va a ayudar cuando queremos hacer una pregunta. Y la parte interrogativa generalmente es mucho más sencilla que las otras dos partes. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a preguntar, vamos a iniciar con el auxiliar do o el auxiliar does. En este caso, vuelve a cambiar dependiendo de qué pronombre vayamos a utilizar, si es en primera o segunda persona o en tercera persona. Entonces, tenemos, do you organize the meetings? ¿Tú organizas las reuniones? La respuesta puede ser yes, I do, que sería sí, yo lo hago, o no, I don't. No, yo no lo hago. Tenemos otro ejemplo que dice, do they organize the meetings? ¿Ellos organizan las reuniones? Yes, they do, or no, they don't. Dependiendo de cuál sea la respuesta, podemos variar. Ahora, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver los dos ejemplos que tenemos en tercera persona. ¿Qué sería? Does he organize the meetings? Él organiza las reuniones. Y como estamos hablando de él, vamos a tener que iniciar no con do, sino con does, ¿cierto? Entonces, does he organize the meetings? Yes, he does. Or no, he doesn't. Esta partecita que ustedes ven acá, o este doesn't, déjenme le cambio el color. He doesn't, es la forma, es la forma que se utiliza para acortar, ¿cierto? Entonces, no vamos a decir does not, sino vamos a acortarlo con doesn't, ¿vale? Aquí lo único que estamos haciendo es unir la oración, agregando un apóstrofe, quitando la O. No, he doesn't, o sea, no lo hace. Finalmente tenemos, does she organize the meetings? ¿Ella organiza las reuniones? Entonces tenemos la respuesta que puede ser yes, she does, or no, she doesn't. Entonces, cualquiera de estas dos, digo, pues dependiendo de cómo lo vayamos a utilizar en la forma interrogativa, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta cuándo lo vayamos a realizar. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando vayamos a realizar la encuesta, bueno, vayamos a realizar este taller, van a haber algunas partes en las que tenemos que identificar qué tipo de tiempo es, si está en pasado o está en presente, si nos están haciendo una pregunta, si nos están hablando de manera negativa. Entonces, es importante que ustedes revisen. Ok, revisen revisen el contenido. Ahora, dice simple past verbs, verbos en pasado simple. Entonces, arriba estaba la explicación, aquí ya está cómo deberíamos hacerlo. Entonces, she produced shoes and bags. Ella produjo zapatos y bolsos. She produced. Forma afirmativa. They both. Recuerden que el verbo both es irregular. Entonces, como es irregular, hay que escribirlo de manera diferente. No puede decir they buy it, porque buy it sería agregándole ed, ¿cierto? Entonces, they both. The final products. Ellos compraron los productos finales. Forma negativa. Como nosotros estamos hablando en pasado, ¿cierto? Entonces, a la hora de hablar en pasado, nosotros vamos a cambiar el auxiliar.
Entonces, she did not. Esto en español sería she did, she do, she does. Como sería acá, she does not, ¿cierto? Esto sería en presente. Pero como nosotros estamos hablando en pasado y el verbo do en pasado es irregular, cambiaría a did. Entonces, she did not produce shoes and bags. De pronto puede ser un poquito confuso, pero si ustedes se dan cuenta y le ponen un poquito de, digámoslo, como coherencia, entonces pues si esta forma o esta es la forma de hacerlo en presente, pues obviamente en pasado va a seguir teniendo la misma forma, solamente que va a cambiar la manera en cómo se escribe el auxiliar, que en este caso sería el auxiliar do. Una cosa importante que hay que tener en cuenta cuando ustedes van a eh, hablar en pasado y van a utilizar este tipo de auxiliar. Cuando nosotros tenemos este did not, el verbo ya no va a tener que cambiar a pasado. Entonces, no vamos a decir she did not produce shoes and bags, porque ya tenemos un auxiliar que nos indica que está en pasado. El verbo quiere decir que se va a quedar de su misma manera. O sea, ya no va a cambiar a pasado, ya no le vamos a tener que agregar la ed o la de en este caso, sino que sencillamente con el auxiliar ya sabemos que está en pasado. Finalmente, vuelve entonces lo que vimos. Si en la forma interrogativa de presente tenemos do como el que va a iniciar la pregunta, pues en pasado también tenemos el do, pero ya no va a ser el do, sino va a ser su forma pasada interrogativa, que va a ser el did. Did she produce shoes and bags? Nos está haciendo la pregunta que si ella era la que producía zapatos y bolsos. Entonces, como pueden ver, si ustedes siguen la lógica del documento, pues es un poco más sencillo entender la idea. De todas maneras, ustedes van a tener esta grabación en YouTube. Apenas terminemos, la van a tener en YouTube para que puedan revisar esta parte, porque yo sé que puede ser un poquito complicado al inicio. Bueno, finalmente nos dice que vamos a ver cómo realizar una encuesta de satisfacción, ¿cierto? En esta parte de Customer Satisfaction Tools, you're going to be finding some companies or Customer Satisfaction Survey. Nos da unos puntos y unas pautas a seguir cuando nosotros queremos realizar una encuesta. ¿Listo? Entonces nos dice, some companies consider that surveys should include some type of questions. Nos dice que las preguntas o que las compañías creen que cuando se van a hacer encuestas de satisfacción es importante incluir algunas preguntas, ¿cierto? Nos da algunos puntos que dice, a question about overall satisfaction, una pregunta general acerca de satisfacción, preguntas relacionadas a la satisfacción, questions about customer characteristics, preguntas relacionadas a las características de los consumidores y una pregunta abierta de feedback o de, se me va la palabra en español, de retroalimentación. Entonces, eso es lo que se podría encontrar en una encuesta de satisfacción. The format for 5-level Likert suggests the next responses. Cuando se vayan a hacer, entonces van a mirar que en la parte de satisfacción siempre encuentran muy satisfecho, nada satisfecho, poco satisfecho, satisfecho o muy satisfecho. De agreement o de estar de acuerdo, cuando ustedes dicen que están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que les están preguntando. Altamente en desacuerdo, ni le va ni le viene, o que no opina, de acuerdo y muy de acuerdo, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Que las surveys o las encuestas deben tener más o menos un largo de, dependiendo de cómo sean. Si son en online, si son entrevistas online, de 5 a 10 minutos. Si son telefónicas, de 5 a 20 minutos. Y si son en papel, de 2 a 5 minutos, ¿vale?
Esto para que ustedes tengan una idea de cómo se pueden hacer. Finalmente, pues aquí nos habla de la selección de los grupos o las personas. Pero pues esta parte ya no es muy necesaria. Esta parte ya no es como tan importante. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos concierne, que es la parte del taller. Entonces, ¿qué nos dice el taller? Lo tenemos acá, Customer Satisfaction Tools. What is Customer Satisfaction? Vamos a hacer una lectura general sobre lo que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a leer cada uno de estos puntos que tenemos acá. Y de acuerdo a esto, vamos a contestar algunas preguntas que tenemos acá, si son falsas o son verdaderas. Entonces, esa parte, sencilla. Para ampliar la información acerca de cómo encontrar y redactar la idea principal de un párrafo, revise los materiales de apoyo How to Find the Main Idea en Writing a Topic Idea. Ustedes saben que todo lo encuentran en el foro. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer con esto? Después de que ustedes lean cada uno de estos párrafos, ¿sí? Que son 4, 1, 2, 3, 4, y recontestar estas preguntas, van a darle entonces, van a seguir acá, por cada párrafo del texto leído, mentiras, no mentiras, sí, aquí está. Por cada párrafo de texto leído, escribe una oración que resuma la idea principal. Entonces, acá, después de que ustedes leen el párrafo 1, ustedes van a pensar en un título que le van a para resumir la idea principal de ese texto. Entonces, la escriben acá. Son 4, pues responden 4. Escribe y clasifique los verbos regulares e irregulares contenidos en el texto. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes van a leer en cada uno de estos, van a encontrar los regulares y los irregulares. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, entonces 5 regulares y 5 irregulares. ¿Vale? Bueno. Ahora, el punto 6 no lo van a hacer porque ya I think that is too much. Pienso que ya sería un poquito mucho. Demasiado, entonces solamente vamos a llegar hasta el punto 5, que es conjugue los verbos en pasado y presente simple, ¿vale? Van a ser unas 5 conjugaciones, mentira, 6, 3 verbos en pasado y 3 verbos en presente simple para esta última parte del taller. Y, well, that will be everything for this. Esto sería todo por este segundo taller. Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud sobre los talleres que deben realizar? Hasta el momento no. Hasta el momento no, Viviana. Ok. Very good, guys. Bueno, chicos. Entonces, ¿cuándo debemos entregar Uy. ¿Cuándo debemos entregar estas evidencias? Bueno, las evidencias estamos hoy a martes, ¿cierto? Tengamos en cuenta que esta clase la debemos haber visto la semana pasada. Entonces, ustedes van a tener hasta el viernes 29, ¿sí? Me avisan si de pronto pasa algo en la plataforma y no se los deja subir, pero van a tener hasta el viernes 29 para el desarrollo de estos 2 talleres. ¿Listo? Es para que ustedes lo tengan en cuenta. Profe, no sé, tengo una pregunta. Creo que tenemos Dime. otra evidencia contigo. Creo que la 5. La 5, déjame verla. Sí, esa fue la que me habló la profe Liz, pero esa evidencia Sí. la vamos a ver en la próxima clase, entonces no te ¿Esa la vamos a preocupes. ver en la próxima clase? Ajá, Ok. sí, señor. ¿Listo? ¿Pero la tenemos que desarrollar primero? No, ¿No? primero la vemos y después la desarrollan, Y ¿ok? después la desarrollamos. Ajá. Vale. Bueno, Ok, profe. chicos, ¿tienen alguna pregunta en este momento? No, ¿Alguna hasta el duda? momento no, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, los dejo. Feliz noche. I hope that you have a great night. Que tengan una feliz noche. Cualquier cosa, duda, inquietud, algo que no entiendan o cualquier punto que les quede difícil o bueno, lo que sea, por el grupo de WhatsApp me pueden escribir y yo con mucho gusto los ayudo. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Ok, thanks to you. Muchas Profe, gracias. gracias. Gracias a ustedes. Profe, chao. Bye, bye. Bye, bye.